Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En cualquier caso, calurosas, por lo que parece. Seguimos, pero es que seguimos en verano y ya se sabe que en verano hace calor, normalmente. Luego ya discutiremos si es más o menos por el cambio climático o por lo que sea. Lo que sí sabemos es que hace mucho calor. Y hace mucho calor que algunos efectivamente se queman, al menos políticamente. Vamos a comentar en este episodio de La Plaza, vamos a hablar de los cambios que ha habido en el PSOE, que a mí me han llamado la atención por varias razones. Mira, les voy a adelantar algo, más o menos de que, lógicamente, en los partidos, en las empresas, a los cargos se entra, se sale, eso forma parte del movimiento natural. Las personas actúan, se equivocan, aciertan. Bueno, lo que me llama la atención, y no soy el único, es que las personas nombradas, o que sabíamos que iban a ser nombradas, publicaron antes en Twitter su agradecimiento a Pedro Sánchez de que ningún órgano oficial del partido la ratificara. ¿Existe alguna mayor demostración de que su cargo se le debe al líder máximo? Y la siguiente pregunta sería, pues, ¿para qué sirven entonces los órganos oficiales del partido? ¿Y un partido sin órganos oficiales qué es? Preguntas probablemente ya de una mente calenturienta o afectada, se lo acepto, no les voy a llevar la contraria en esto tampoco, por las altas temperaturas de este verano. Vamos a analizar los cambios en el PSOE, vamos a ver qué pueden significar o no, o qué significan. Vamos a hablar evidentemente de la subida de tipos decretada por el Banco Central Europeo, una medida de alcance muy importante para intentar lucubrar, intentar anticipar algunos de los cambios que va a tener la economía y, por supuesto, evidentemente también pues nuestra calidad de vida, nuestra capacidad de compra, nuestra capacidad de disfrutar, nuestra capacidad de intercambiar bienes y servicios, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar de Cataluña. Están volviendo algunas de las resistentes, como Ana Gabriel, aunque también no tengo claro por qué se fue, pero ha vuelto, al menos. Y junto con su vuelta hay cada vez movimientos, no sé si extraños, no sé si ya anticipados, probablemente para algunos de ustedes irrelevantes, pero movimientos continuos entre Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso lo vamos a analizar en este episodio de La Plaza con nuestros invitados. Ismael García Villarejo, ¿qué tal? Buenos, ¿cómo lo dices? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso es. Efectivamente. I con Xavier Bru de Sala. Bon dia, bona tarda, bon capvespre o bona vesprada. Todo es bueno si uno puede resguardarse muy un poco del calor. Perfecto. Pues si les parece a ustedes, vamos a empezar y vamos a entrar en materia. ¿Os parece? Empezamos. Empezamos con los cambios en el PSOE. Xavier, no sé qué te parecerá. Los más relevantes hasta ahora, más conocidos, es el nombramiento de María Jesús Montero en sustitución de Adriana Lastra como número 2 del PSOE. Número 2, cuando hay un número 1 que está en 1, el resto de la numeración ya carece de importancia, ¿no? 2, 3, 4, 5, depende del dedo mágico. Chiqui, esto se hunde. Esto se hunde. María Jesús Montero en sustitución de Adriana Lastra como vicesecretaria general del Partido Socialista Obrero Español. Patxi López como nuevo portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados en sustitución de Óscar Gómez, a quien habría que decirle que tanta paz lleve como paz deje, en un dicho que después aclararemos más. Y Pilar Alegría como portavoz, si no estoy equivocado, del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español. 2 cargos pues orgánicos, María Jesús Montero como nueva vicesecretaria general, Pilar Alegría como portavoz del Partido Socialista en sustitución de Felipe Sicilia, si no estoy equivocado, y un cargo más institucional, Patxi López, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en sustitución de Óscar Gómez, si no estoy equivocado. Bueno, Xavier, ¿qué significan estos cambios? Yo empezaría por esto que decías tú de que, bueno, que el número 2, sería el número 11. Digamos, porque hay uno, del 1 al 10
No existen, es el 1, el 1, el 1, el 1. Sí. Después, digamos, el 11, pues ya a partir de para ahí... reflejar mejor la distancia que hay, ¿no? Entre el que lo nombra y el que recibe el nombramiento, ¿no? Sí. No, pero tú que, Xavier, o sea, yo comentaba algo, es verdad, es decir, si no estoy equivocado, los agradecimientos de Patxi López y de Pilar Alegría en Twitter, en sus cuentas de Twitter, dando las gracias, diciendo que es un honor y una tarea de responsabilidad, que esperan estar... Se produce antes de que haya ningún órgano del partido que decida efectivamente el nombramiento de estos señores, ¿no? Simplemente... Se da por descontado. Yeah. Es que lo que yo creo que de estos 3 nombres hay 2 que son antiguos, digamos, sepultureros de Pedro Sánchez. Uh-huh. Si no ando equivocado, ¿no? Sí, sí. Bueno, Patxi López fue rival en las primarias. Patxi López fue rival en las primarias. Claro. Uh-huh. Eran de los que ya lo daban por muerto y enterrado, y no solo por eso, sino que daban paladas encima de su tumba para que no se moviera el cadáver dentro de su caja, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues y ahora, y ahí sí que se me escapa, es decir, una visión general probablemente sí que se puede intuir que todos estamos, digamos, tan metidos en eso que los franceses llaman après moi le déluge, es decir, después de mí el diluvio, uh-huh, que vamos, bueno, oye, aprovechemos cualquier ocasión, aprovechemos que nos ha perdonado o que nos necesita para destacar un poco, sacar la cabeza o la cabecita, porque después esto será un caos tremendo, y a ver quién será el encargado de recomponer o de relanzar el partido, o no el encargado, el segundo encargado, porque cuando un partido queda tan mal, fijémonos en lo que le ha ocurrido al PP. Uh-huh. Cuando un partido está tan mal, entonces cualquiera pues puede llegar a secretario general, puede llegar a presidente, porque los buenos están agazapados, los esperan que se hunda para subir con más fuerza y autoridad, ¿no? Es decir, que lo que le espera al PSOE, si hay diluvio dentro de un año y pico, es una travesía del desierto tremenda. Y si no, pues del 1 al 10 no, del 1 al 100 será Pedro Sánchez. Y a partir de aquí, 101. Venga, Ismael. Bueno, lo decía antes casi en broma, pero que Montero sea la número 2 o 12 del PSOE, para mí es la constatación de que efectivamente esto se hunde. Acordémonos, 1.200 millones arriba o abajo y demás. Y luego otra constatación, lo que comentabas en la introducción, Juan, es básicamente que el Partido Socialista no existe. Existe el Partido Sanchista, donde él es pues del 1 al 100, ¿no? Decías, Xavi, o al 1 al 1000, o lo que toque. Y él decide pues quién le acompaña y quién no. Pero la gran pregunta, y ahora empiezo a hacerme preguntas, no entiendo por qué esto no lo hizo el año pasado, porque tenía una crisis similar a la que tiene que afrontar ahora. Y lo que tampoco entiendo es cómo personas de la vieja guardia, con un poquito de reputación todavía, prestan ese poquito de reputación a Pedro Sánchez. Tampoco lo entiendo, y es algo que a Patxi López le preguntaría. Me lo suelo cruzar bastante cuando vengo al trabajo, no descarto que si la semana que viene me lo cruzo, lo aborde por la calle y se lo pregunte, no lo entiendo. Y el Partido Socialista, a mí todo esto ahora me suena, Juana, a ver si suena la flauta. No sé qué quieren hacer, no sé qué quiere hacer Sánchez, pero lo veo un poco por si suena la flauta y echemos para adelante. Yo, al ver los cambios, he sentido una vez más una fuerte e intensa añoranza del funcionamiento de otras latitudes y de otros partidos, claro. No de todos, Pero, por ejemplo, estamos viendo ahora con el proceso puesto en marcha por los Tories, por los conservadores británicos, para sustituir a Johnson, donde se han puesto sobre el tapete no quién decide quién es el sustituto de Johnson, sino el partido ha tenido que debatir, ha tenido que estudiar si elegía una persona más
vinculada o más ligada a la derecha, si escogía una persona con un perfil más liberal. Cada uno de ellos tenía su propio currículum al margen del papel que hubieran desempeñado. Es decir, el partido debatía y elegía entre opciones y candidatos con un perfil. Aquí es que no eliges entre nada, porque es que el perfil es Pedro Sánchez. 2. Por lo tanto, he sentido una intensa añoranza de otros sistemas políticos en los que los partidos son importantes, no tienen el poder que tienen aquí en España, pero sobre todo tienen un funcionamiento, quizá también por el sistema electoral, que les obliga a ser translúcidos ante la sociedad con sus posiciones políticas, que son suyas, de los militantes o de grupos, de determinados dirigentes, y se discute y se posicionan en función de eso. Aquí no. O sea, es que lo habéis dicho, es que igual. O sea, antes eras antisanchista, ahora como Sánchez te mira bien eres sanchista, y para defender lo que defendía antes, porque tú te cargas a Sánchez cuando no quieres que se pacte con el Partido Popular. Con el Partido Popular, pero ahora sí. O sea, al final, ¿qué estamos defendiendo? Nada, lo que decida Sánchez. Lo que decida Sánchez hoy o mañana. El segundo tema es, tú lo planteabas, Ismael, y también lo decía Xavier, es que estos cambios revelan la profunda debilidad en que está inmerso el Partido Socialista Obrero Español. Si no, no se entiende. Es decir, oiga, es que hace 8 o 9 meses usted nombró cargos tremendamente importantes. Claro. No estamos hablando de que he hecho algunos cambios en la Federación de Madrid, cambiando al responsable de propaganda o al responsable de funcionamiento interno. No, usted ha cambiado nada más y nada menos que al portavoz del grupo mayoritario del Congreso, al número 2 del Partido Socialista Obrero Español, y lo ha cambiado porque usted le da la gana, al margen de cualquier debate. Y las personas que hace 8 meses le valían, ahora, sin dar cuentas a nadie, sin haber ninguna discusión interna en el partido, usted decide que no valen. Pero usted no es nadie. Hombre, es una persona muy importante, es el líder, pero nada más. Habrá unos órganos, habrá un comité ejecutivo, habrá una junta federal, habrá una serie de cosas que tendrán algo que decir. No tienen nada que decir. Se les ha quitado cualquier poder de decisión. Y lo otro, por añadir, es, yo creo que el nombramiento de María Jesús Montero, me da la sensación, tiene además otra lectura, que sería la candidata del Partido Socialista si no se presentara. Es que no tiene otra explicación, Juan. De hecho, os quería preguntar si entre Pachi López y Montero está el próximo candidato a presidir el gobierno. Pero bueno. María Jesús Montero. Entonces no veo a Pachi López. Que... salvo que nadie quiera presentarse, no veo a Pachi López siendo candidato a la presidencia del gobierno. Aunque sea tu vecino, aunque te lo cuentes. No quiero infravalorar el vecindario, ¿no? El vecindario tuyo, pero... Donde también está Ayuso, o sea que no. Exacto, pero no lo veo, no lo veo. No, pero la gran pregunta es... Yo creo que es un prólogo y preparación para, bueno, no soy el único, para cambios profundos en el gobierno. Es decir, yo creo que Pedro Sánchez está intentando reinventarse. Pero, Xavi, la pregunta será la misma. ¿Y por qué no lo hizo el año pasado? Porque ya le metió un meneo al gobierno considerable. Querido Ismael, aún no le habían dado el revolcón. Hombre, le habían dado el revolcón de Madrid, que no es poco, ¿eh? No, era lo mismo, era el primero. Pero cuando después del primero viene el segundo, fue en Castilla y León, que más disimulado por el ascenso de Vox, pero que también el candidato socialista no solo no avanzó, sino que perdió posiciones. Efectivamente. Pero claro, lo de Andalucía es que escuece mucho en el socialismo, porque es la comunidad de Felipe González, Alfonso Guerra, Manolo Chávez, es lo más granado del socialismo español. Lo más granado es la tierra del socialismo, donde han gobernado 30 y pico de años, si no recuerdo mal, continuadamente. Y allí, que el Partido Popular te saque la mayoría absoluta y tú no solamente no te acerques, sino que continúes perdiendo posiciones. Además, una cosa es pensando en política, la otra es pensando en él. Es decir, ¿dónde están sus graneros de votos? Claro. Pues hay uno que era el imprescindible. Este lo ha perdido. Este lo ha perdido. Es muy difícil que el PSOE saque mejor resultado en unas generales en Andalucía de lo que ha sacado ahora. Y por lo tanto, esto significa
que este revolcón es muy serio. No es como Castilla, que está vacía, pero Andalucía es la que manda más diputados al Congreso, la que manda más senadores. Es algo imprescindible. En Andalucía tú serás realmente un cadáver político, ¿no? Y entonces yo creo que se está intentando reinventar, que va, por un lado, a darle lo que sea imprescindible, no necesario, pero por lo menos imprescindible, que será mucho más de lo que a él le conviene, a sus socios de dentro y de fuera, y que a partir de aquí, con la figura de Pachi López, que es un moderado, que es una persona que nunca... yo años atrás alguna vez llegué a hablar con él, que digamos siempre está como razonando, como tal. No es que no diga lo que tenga que decir, pero dice en un tono pues muy siempre muy suave, muy moderado, no levanta la voz. No sé, a lo mejor ahora vemos otro Pachi López, pero lo que hemos visto es pues que quiera con Pachi López ir un poco al centro y poner un gobierno en el que haya algunos pesos fuertes, algunos pesos pesados, alguien que se recupera de antiguos gobiernos socialistas y que sea ya un gobierno preelectoral para enfrentarse a por todas a unas elecciones que de entrada las tiene perdidas. Ajá. Pues de lo perdido al río. Yo os quiero preguntar, porque sabéis de política mucho más que yo, porque sigo sin entenderlo. Quien se sume ahora... De política. De política. De política sí, de sanchismo es otra cosa. Bueno, ahí te compro el matiz. Porque quien se sume ahora al barco de Sánchez es que tiene una predisposición a la autoinmolación considerable. Lo pregunto sobre todo, Pachi López ya parece que está a vuelta de todo y tiene una capacidad también de transformación considerable. Pero Montero... No, yo creo que vamos a ver. Si las cosas van como estamos especulando, primero, en un partido nunca hay moral de derrota. O sea que yo creo que están convencidos, como dice Xavier, oye, esto vamos a reinventar. Focalizas en 3 o 4 cabezas de turco los errores que has cometido tú. Es decir, el problema para Sánchez, ¿cuál es? El problema de las elecciones andaluzas es que no han sabido comunicar las bondades de su política. ¿Cómo es posible que en Andalucía el electorado no haya entendido lo que yo estoy haciendo por las clases más desfavorecidas de este país? Pues mire, a lo mejor es que usted no está haciendo tanto, pero como tú no admites eso, focalizas el problema. ¿El problema dónde está? En los portavoces, que es lo primero que cambias. El portavoz del partido y el portavoz del Congreso de los Diputados fuera porque no han sabido explicar, porque su labor fundamentalmente es explicar, transmitir las bondades de la política del gobierno o del partido. Ese es el punto 1. Hombre, yo Pilar Alegría no la conozco, por lo que he leído parece que es una persona que lee, lo cual ya es mucho, no pueden decir eso algunos de los cesados, sí. Por lo tanto es una persona con una cierta cultura, lo ignoro, de su carrera ministerial soy incapaz de hacer una valoración en profundidad y por lo tanto no la hago. De Óscar Gómez, el antecesor en el cargo de portavoz del Congreso de los Diputados, sí puedo hacer una valoración muy negativa y por eso decía antes que tanta paz lleve como paz deja. Óscar Gómez, su primera intervención larga en el Congreso de los Diputados es una intervención llena de insultos hacia la oposición. En la línea lastra. Y en la línea que al parecer le debió entender Pedro Sánchez que le interesaba en ese momento. Subió Óscar Gómez, hasta entonces un diputado discreto de Canario, y empezó a asumir con agresividad desconocida hasta ahora, incluso por los portavoces socialistas, ese discurso: ustedes, la extrema derecha, ustedes que quieren este país gobernado bajo... Es decir, un discurso además lleno de mentiras, lo cual parecía que no le importaba mucho. Y Óscar Gómez, por lo que yo le he visto, no sé si actuaba, sobreactuaba o realmente es así, me cuesta mucho trabajo, era un hombre para mí que se descalificaba como portavoz de nada. Porque tú como portavoz es cierto que tienes que defender la política de tu partido, de tu gobierno, pero también debes hacerlo en un lenguaje en el que puedas generar algún tipo de adhesión o de añadido o de ampliación de tus fuerzas. Si tú te sitúas en un plano tan agresivo, tan sectario como el que estaban Lastra y Óscar Gómez, el resultado es que no añades nada. O sea, lo único que puedes hacer es perder por el camino.
Bueno, ¿alguna cosa más, Ismael? No, solo me preguntaba si en algún momento el cambio de tono del Partido Popular también ha influido en la selección de Patxi López como portavoz. Porque fijaos que el Partido Popular no está acogiendo el discurso de la polémica y del enfrentamiento por el que apostaba Lastra y Pedro Sánchez en su momento, ¿no? Pero bueno, que el cambio de tono en el Partido Popular, que les ha abierto muchas puertas en el centro político, tanto como la desaparición de Ciudadanos, evidentemente el situar el foco no en batallas que por el contenido de estas batallas normalmente polarizan, pues, sino centrar en la economía, que quieras que no, pues tienes una base de datos que son innegables. Cuando tú acusas al gobierno de no estar frenando la inflación, pues el gobierno puede decir que hace lo que puede, pero no la está frenando. Uh-huh. Por lo tanto, ya ahí te sitúas en un plano de debate donde te encuentras más cómodo desde la oposición. Eso ha tenido la virtud de verlo Núñez Feijóo, que fundamentalmente es un hombre que se mueve siempre en ese tipo de territorios, y evidentemente el PSOE se ha quedado descolocado de alguna forma, ¿no? Significa que María Jesús Montero, que es la ministra de Hacienda, va a poder hacer frente, a afrontar con más garantías esa oposición de Feijóo. Pues habrá que verlo. También me dice, vamos a ver, ser vicesecretaria general del PSOE, ser ministra de Hacienda, con la que está cayendo en este país, pues hombre, ya sé que también Pedro Sánchez es secretario general del PSOE y a la vez el presidente del gobierno, pero deberíamos empezar a limitar cargos y más cargos que acumulan con esa tendencia insaciable la mayoría de nuestros políticos hoy en día. He conocido políticos locales que acumulaban 10 cargos, pero 10 cargos. Tenían un cargo orgánico. A la vez estaban en el área metropolitana de Barcelona en no sé qué comisiones. A la vez estaban en la Diputación. Comarcal. A la vez era teniente de alcalde de su pueblo y a la vez era diputado. Es decir, oiga, mire, usted es Dios. De verdad, es que usted es Dios, porque yo, por más trabajo que le ponga, es que no llego ni a la 10ª parte de lo que hace usted. Y no bien. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues que es mentira. Que muchos de esos cargos son, en muchos casos, como el de diputado, pues supongo que este hombre era un culo caliente de estos que iba ahí. Son complementos. Sí, hombre. No, todo eso. Yo solo quería añadir dos cosas. Una, que fijémonos, yo creo, sobre todo en lo que más ha sorprendido, que es Patxi López como portavoz. Patxi López es un centrista. No sé si tiene, pero tiene amigos entre los obispos, conferencia episcopal, no sé qué. Es una persona dialogante. Y yo creo, intuyo que Patxi López no es la última incorporación de este tenor, talante y perfil de Pedro Sánchez, porque este gobierno van a saltar muchos de los que se lo piensan y algunos de los que no, de los que todavía creen que están bien amarrados al señor. Y después otra cosa, que lo del cuentan de un sabio que un día y después es tan pobre y mísero estaba, y había otro sabio que recogía las migas que iban cayendo, ¿no? Pues lo de Italia es el caos. Es el puro y verdadero caos. Italia no se gobierna. Italia no encuentra una fórmula para gobernar. E incluso Italia no encuentra una fórmula para no ser el más grave problema de Europa. Y entonces, desde donde nos pagan la deuda o donde nos limitan los intereses y nos dan todo lo que le permite a Pedro Sánchez dar 200 euros a uno, bajar, etcétera, etcétera, las políticas sociales famosas, todos esos, mirando como miran a Italia, piensan, oye, mira, en España podía ser muchísimo peor, porque ahora el problema de Europa y incluso diría uno de los grandes problemas del mundo, porque todo esto es como fichas de dominó, es Italia. Italia es tremendo, terrible, y no podríamos hablar de nada que ponernos las manos en la cabeza.
Y ahí acabo, porque no es que vayan bien las cosas aquí, pero vaya, por comparación... Ha abierto un melón Xavi Brudesala, que tiene toda la razón, que yo no había incluido en la presentación, pero que es muy oportuno. Simplemente para cerrar el tema de la renovación del Partido Socialista Obrero Español, me corrige Pablo y me dice, oye, no es Óscar Gómez, es Héctor Gómez. Perdón, es Héctor Gómez, el nuevo sustituto, a quien sustituye, Pachi López. Y vamos a hablar de la subida de tipos de interés, Ismael, y además vamos a hablar de Italia, que como ha propuesto magníficamente Xavi Brudesala, el Banco Central Europeo ha subido medio punto los tipos de interés. Eso significa más o menos, si no estoy equivocado, cerca de unos 25.000 millones de euros más solo en intereses que tiene que pagar España por la deuda que tiene. Hasta el 25, efectivamente. Hasta el 25. 25.000 millones de euros son muchos millones de euros. Vamos, yo no los gano en un mes, no sé vosotros. Ni en un año. Ni en un año tampoco. Ahí, pero no. En un año tampoco. Y una situación que puede agravarse, estamos hablando de deuda, porque como dice Xavier, con la dimisión forzada de Draghi, entramos en un escenario muy complicado. Muy complicado. Muy complicado por las razones que exponía. Primero, porque Italia no es un país menor. Y en unos momentos de debilidad, en unos momentos en los que Europa está ante un desafío, fundamentalmente, y tiene la guerra en sus fronteras, que Italia se muestre ingobernable, como al parecer, o como están demostrando sus diputados, es muy duro para Italia y para Europa, y es muy complicado. Además, estamos hablando de un país con una deuda absolutamente desbocada, que va a hacer, probablemente, vosotros sabéis más que yo, que el Banco Central Europeo, que hasta ahora estaba estudiando políticas de fragmentación, ahora se las mire, pero con muchísimo más recelo. Es decir, porque, oye, fragmento, pero para que me gestione conmigo esa fragmentación, ¿quién? ¿La Meloni? ¿Y realmente la Meloni va a ser tan euroescéptica como dice? Me voy a enfrentar en Italia a un segundo Brexit, que es una posibilidad que en estos momentos no está descartada, porque podemos soportar la marcha y los problemas en los que ha metido Europa la marcha de Gran Bretaña. Pero no estaba en el euro. Pero si Italia empieza con esas tonterías, mal para Europa, mal para Italia, por supuesto, y muy mal para España. Subida de tipos de interés y Italia. La subida de tipos de interés, lo que hemos visto esta semana en el BCE es una ruptura de guión, porque el guión que llevaba hasta ahora el Banco Central Europeo era político, no era económico. Entonces, por lo visto, este jueves Lagarde y su Consejo de Gobierno decidieron hacer economía y no política y subir los tipos de interés según lo que indicaban todos los manuales económicos, que era un mínimo de 50 puntos básicos. Hay quien dice que se quedó incluso corto, porque si el Banco Central Europeo al final tiene que manejar las expectativas de inflación, no la inflación actual, sino las expectativas que puede haber de inflación, debería haber ido ya directamente a los 75 puntos básicos y acortar el plazo temporal para llegar al objetivo que es de 150 puntos básicos para el año que viene. De manera que, bueno, no hizo todo lo que quizá hubiera podido hacer. Lagarde es algo que es una persona a la que no me gustaría estar en su piel, porque tiene un problemón ahora mismo. Tiene que controlar la inflación, las expectativas de inflación, como decimos, pero además, si se pasa excesivamente, no por el miedo a la recesión, sino por el miedo de meter directamente en quiebra a todo el sur de Europa, a los llamados inflación PICs. O crecimiento. Claro. Y hay una teniendo en cuenta que con la inflación no puedes crecer, o sea, es un crecimiento malsano, porque puedes crecer mucho, pero con algo que te está devorando salarios y activos. Entonces ha optado por los 50 puntos básicos porque dentro de esta dicotomía que tiene, pues ha preferido decantarse más hacia corregir la inflación, que es el gran problema que hay ahora mismo. Una inflación alta también favorece algo a los países más endeudados, pero también es verdad que te mete directamente en unos cuadros muy complicados para los próximos meses, en los que no tenemos que perder de vista. Otro punto importante de la semana, Juan, era que finalmente Putin no ejecutó el órdago de cortar el gas de momento, pero el de cortar el gas en otoño sigue vigente.
Entonces, si todo esto al final acaba conjugándose... Qué pues, gran ocasión. Cuando dicen eso de que el hombre es prisionero de sus palabras, ¿no? A ver, es prisionero, esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios o una cosa así. Qué gran ocasión de la ministra Teresa Rivera para haberse callado con lo del gas, ¿no? Es que hubiera pasado desapercibida y tal. Pero fijaos... Y no hubieras provocado un enfrentamiento. Claro, a mí lo que me llamó la atención de Rivera de esta semana... es que es el PSOE quien está defendiendo la insolidaridad en Europa. Oiga, pues evidentemente Europa se ha construido durante décadas en base a la solidaridad, por ejemplo, de los alemanes pagando nuestras autopistas o directamente pagando nuestra deuda. ¿Por qué ahora los españoles no vamos a hacer un ejercicio de solidaridad para que el corte no sea tan abrupto en los hogares de Berlín, por ejemplo? Es que me llamó la atención. Esa frase tan fea. Sí. Nosotros hemos gestionado bien nuestro consumo. Usted no ha gestionado bien nada. Los que no lo han hecho, pues, claro, es que se apañen. Hombre, es que había, es tan fácil de callarte. Había que responder automáticamente desde Berlín. Oiga, nosotros hemos gestionado bien nuestra deuda. Apáñese usted. A partir de ahora, apáñese usted. Es que fue de verdad una metedura de pata. Es imposible porque se cae todo. Claro. Es que se cae todo. Es que los equilibrios... Es decir, cuando Draghi cortó el tema de los intereses de la deuda, lo cortó con palabras, diciendo, haremos lo que sea lo que haga falta, presidente, claro, ¿no? A que suba el diferencial de intereses de España y los países del sur. Estos han perdido. Bueno, pues se dieron por perdidos dieron el partido por perdido sin jugarlo. Vale, pero las perspectivas no son las de ahora, ni los antecedentes. Ahora estamos viniendo, salimos del virus, que como azote a la salud es tremendo, pero como azote a la economía aún es peor. Pero había, digamos, reservas, por lo menos espirituales, y una cosa que lo estudió no recuerdo el nombre, un historiador americano que se había especializado en las grandes epidemias y pandemias a lo largo de la historia, ¿no? Y él le leía en una entrevista y decía, mira, siempre después de una epidemia, una pandemia, siempre hay un periodo de euforia tremendo. Y bueno, y mira, fue ingenuo de agarrarme eso. Y sí, de verdad empezó, ¿no? Hacia el final, pero vino la guerra de Ucrania. Y esta guerra, digamos, ya llovió sobremojado, pero llovió algo terrible. Y entonces la perspectiva ahora no es la de mejora, la de euforia, la de tal, sino la de que, como decía Ismael, la que nos corten el gas o que tengamos serios problemas incluso para aprovisionamiento de diésel, de combustible. Bueno, estamos en una situación, digamos, que hemos sufrido un doble golpe, un golpe tras otro, y que la perspectiva es de ir a peor, no de recuperarnos, ¿no? Bueno, en esta situación... Pero la euforia, Xavi, que comentas se llama inflación. Que no la hemos visto ni vivido jamás, ¿no? No, pero la euforia se llama inflación y ahora lo que está haciendo el BCE es introducir una desaceleración, porque cuando subes los tipos al final intentas hacer un aterrizaje controlado, de desacelerar pero controladamente. Y es ahí donde está más en riesgo España, Italia y Portugal y Grecia, evidentemente, pero con el foco puesto en España e Italia, que, por cierto, ayer se dieron a conocer también las condiciones de la antifragmentación, y es que Lagarde, porque Berlín evidentemente no iba a dejar que esto sucediera, ya dejó claro que tenía que haber unos presupuestos equilibrados y sin excesos para que los países que quisieran acudieran a ese mecanismo, es decir, para que el Banco Central Europeo te refinancie la deuda a partir del 2023, la ministra de Hacienda y Pedro Sánchez nos va a tener que contar con sus 111 nombres paralelos cómo va a indexar las pensiones al IPC, cómo va a pagar todas las ayudas que ha comprometido, cómo va a controlar el déficit público, porque su ministra de Economía ya dimitió de ello con las declaraciones que comentamos la semana pasada. Esto hasta el 2025-26 no se arregla, por tanto, casi que dijo que no era mi problema, y cómo piensa convencer a la Unión Europea, a la Comisión Europea, y al BCE de que va a introducir las reformas que le corresponden para corregir las desigualdades que señalaban ayer, y optar tanto a los mecanismos de refinanciación como, que también es importante, a los fondos Next Generation que están bloqueados, que tenemos que presentar una reforma de las pensiones de aquí a enero que está enquistada, que no sale. Entonces,
todo esto es lo que tiene que gestionar el gobierno. Por eso, perdonad que vuelva un poco a mi sorpresa analizando los cambios del PSOE y lo que tenga que venir en el gobierno. Pero, insisto, ¿y esto por qué no lo haces un año antes? Porque, Xavi, todos los elementos que tenemos sobre la mesa no empezaron ayer, ni siquiera el cambio climático. Lo mínimo en recortes y pedir una prórroga. Es decir, cuando ganemos las próximas elecciones, entonces estaremos en disposición de hacer lo que nos piden y nos exigen con toda la razón. Y si perdemos, no se preocupen porque Feijóo lo hará el segundo día. Por lo tanto, haremos para sobrevivir y unos mesecitos de prórroga comparado con el caos de Italia. Esto no es nada y lo pueden asumir. Yo creo que van por ahí las relaciones del gobierno español tanto con la Comisión como con el Banco Central Europeo. Irán por ahí porque es que no tienen otro margen. Porque si hacen ahora los recortes que se exigen de cara al año 23, están absolutamente perdidos. Sí, pero es que tampoco Europa, no lo sé. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si le conceden la prórroga. Yo digo que la pedirán. Ya. ¿La conceden o no? Eso. Pero vamos a ver el escenario. Vamos a ver, creo que son en septiembre las elecciones en Italia, octubre. ¿no? En octubre. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa en Italia. Claro. Vamos a ver si gana Meloni y dice, señores... Habrá prórroga en España, con lo que es más inestabilidad, evidentemente. Vamos a ver, vamos a poner en discusión el servicio de la deuda. Vamos a poner en discusión una serie de cosas. Es que les va a dar miedo a las autoridades europeas. De que eso sea. O sea, tú no puedes en España tener un gobierno con un déficit descontrolado, en Italia alguien que te está echando un plus, con la crisis encima que te está viniendo y subiendo los tipos de interés. Vamos, a no ser que la siguiente en dimitir sea Lagarde y diga, oye, os apañaréis. La ventaja que tiene Italia, y entronco con lo que pedías, creo que es demasiado grande para caer. Y a partir de ahí... Pero eso no soluciona el problema. No lo soluciona, porque lleva así 30 años. Yo no conozco una Italia estable, Xavi. Yo siempre la he vivido así. El too big to fall, pero cuando llega un momento y fall y cae, nos arrastra todo. Es por eso creo que no. Y en parte a Estados Unidos. Claro. En parte arrastra a Occidente. Es un país grande, Italia. Sí, y con 1,5 billones con B de barbaridad de deuda, como decía Juan antes, que eso es inabordable desde un punto de vista de quiebra. Pero fíjate, no es el momento de más ingobernabilidad en Italia, que vive instalada en la ingobernabilidad, yo creo que desde los tiempos en que desapareció la democracia cristiana. Sí, me da la sensación. Yo no la he conocido estable. Pero no. Aparte ha tenido gobernantes del tipo de Berlusconi, etcétera. O sea que no es un país a la que esta situación le pide nuevas. Pero es que hay momentos y momentos, y las circunstancias actuales son muy complicados para estar con problemas de gobernabilidad. Muy complicados, de verdad. No son las circunstancias de hace 15 años. Hace 15 años había un problema político en Italia. Vale, pero, oye, es que ahora se necesita una clase política y un gobierno muy centrado, porque los problemas y los desafíos a los que nos encontramos son muy grandes. Porque Europa hace muchos años, décadas, que no había tenido una inflación del 8%. Es que una inflación del 8% no es una diversión de economistas. Eso es un cáncer que te come salarios y activos continuamente. O sea, es que yo lo digo porque no sé si salgo por las tardes y veo, y me parece muy bien, y yo también, por supuesto, las terrazas llenas, y me parece muy bien, y afortunadamente, pero una inflación del 8%, vamos, yo casi daría un curso de historia argentina de los últimos años, para que empezáramos, al menos tuviéramos una referencia de qué puede significar cómo amplias capas del país pasan a la pobreza más absoluta, como hay una inflación sostenida del 8, del 10, del 12%. No estamos hablando de tonterías. Lo cual también es mala noticia para nosotros. ¿El qué? ¿Perdona? Que en Norteamérica estén igual. Claro. Lo que pasa es que la diferencia... Más el problema, ¿no? La diferencia, Xavi, es el empleo allí. La deuda no la tienen, y si la tienen da igual. No, hombre, sí. Nadie especulará
con la deuda de los Estados Unidos. Al revés. Los chinos, Xavi, los chinos. Todo el mundo va a comprar dólares, por eso están a la par. Incluso va a ser más caro el dólar que el euro, ¿no? Probablemente. Bueno, ellos no tienen este problema, pero la inflación es la misma. Es decir, lo cual significa que no es una cuestión de un día o de una coyuntura determinada. La diferencia básica entre Estados Unidos y la zona del euro es el empleo, pero es que además dentro de la zona del euro hay un problema mayor que precisamente perjudica a España, que es el empleo. El empleo en la zona del euro está peor que en Estados Unidos, pero está mucho mejor que en España, y eso es un plus para mantener la inflación alta y los tipos de interés altos, y poco a poco ir corrigiendo, porque la FED también evidentemente está introduciendo una desaceleración controlada y va a ir a por ella. La cuestión es qué resistencia tiene al final, ¿no?, la zona del euro, porque no es homogénea. Hay una parte muy débil, que es la que estamos hablando, España e Italia. Y sobre lo de Italia... Perdona, Ismael, eso debilita al euro entero. Claro, está debilitando. El dólar está fuerte no por méritos propios, sino por deméritos del euro. Claro, porque claro, cuando tú tienes un brazo roto, pues tú tienes el brazo roto. Es decir, tú no puedes ir a correr la maratón con el brazo roto. Pero en cambio, Estados Unidos, dices, bueno, está mal, sí, pero ¿quién está mejor? ¿Dónde pongo yo mi dinerito si no es en dólares? Pues en cualquier otro sitio estará peor, ¿no? Hombre, en criptomonedas no, En cualquier otro sitio estará peor. Pues, andamos. No, lo que sucede, volviendo a lo del BCE, el euro está débil porque el BCE ha sido lento, ha sido más lento que la FED, y los inversores al final han visto que el Banco Central estadounidense trabajaba, y a la hora de seleccionar una divisa pues han preferido el dólar que el euro. De todas maneras, el euro tiene unas proyecciones también de recuperación. Dentro de un año volverá a estar en el orden de 1,10, el dólar estará en el orden del 1,10, 1,15 euros. Sí, es verdad, o sea, con un euro, 1,10 dólares. Un euro, 1,10 dólares. Al final coinciden, como señalabas, varios elementos, y el problema básico de Draghi, que yo quiero ahí dejar un punto abierto a la esperanza, pero el problema básico de las elecciones de octubre es que abre efectivamente la puerta a la ultraderecha en Italia para que llegue a la presidencia. Pero no, vamos a ver, ultraderecha lo digo porque no haya resonancias con lo de España. Hay ultraderechas y cada una es como es, pero la ultraderecha en Italia es una ultraderecha muy euroescéptica. Efectivamente, es que lo del Italexit también aquí, pero el Italexit no es una probabilidad menor si llegan a la presidencia a presidir el gobierno, básicamente. Ahora bien, Draghi salta porque sus diputados no han querido apoyar las reformas que defendía, no porque el electorado lo rechazara. Un escenario posible, no sé cómo lo veréis vosotros, y si Draghi se presenta y consigue el apoyo del voto de los electores, puede ser nos volvemos locos, sería una grandísima noticia, ¿no? Y sí, pues no lo sé, vamos a ver lo que ocurre. No está descartado de momento que se vaya a presentar. En Italia, desde el Renacimiento o desde el asesinato de Julio César, no creo que los encuentres más puñales por centímetro cuadrado en ningún sitio, ni en el Kremlin en la época de Stalin, porque allí solo había uno con un puñal. En Italia todos andan con el cinto repleto de puñales, y si no se los clavan a sí mismos es por milagro. Xavi, Cataluña, cuéntanos algo de Cataluña. Cuéntanos cómo está el tema. ¿Va a dar un paso a Esquerra Republicana? ¿Va a expulsar del Parlamento? Para entender algo de Cataluña en estos momentos hay que ir a Lourdes. Sí. Es que Bernadette de Lourdes era una niñita, parecía tonta, no sé, mira cuántos milagros. ¿No? Y en cambio, Laura Borràs, algunos creen que también hará un milagro, no muchos, sino un milagro grande, que es el de sacarse la independencia a la manga de un día para otro, y otros que son auténticos diablos que están en su partido, la entronizan por si alguien cree en este milagro, y mientras van a todas, como ya dije en un artículo en el Economía Digital, a por todas, para demostrar a las clases medias e incluso a los que manejan los hilos de la economía que ellos son más útiles que los de Esquerra Republicana, porque ellos van a quitar, que no lo harán, pero por lo menos lo proclaman, van a quitar el impuesto
de patrimonio, de sucesiones, no sé qué, que es al final y que eso al final beneficiará a la economía de Cataluña y que se dejen de tonterías de la izquierda y tal y cual. ¿Pero eso quién, Xavi? Turull. Turull. Ya. No, esto es un Juntspercat. Incluso no me extrañaría que sacaran otro proyecto de aeropuerto diciendo, bueno, la Ricarda está en segundo lugar, lo primero es estar conectados con el mundo, porque ahora Cataluña está conectada con el mundo, menos con las dos costas del Pacífico, que son los grandes ejes de la economía del mundo, ¿no? Y con la ampliación del aeropuerto estaríamos conectados. Barcelona conectada con la costa del Pacífico americana y con China, el Japón, donde China tiene toda la economía concentrada también en la costa, en el Pacífico, ¿no? Bueno, pues si Juntspercat hace esto y al mismo tiempo pues tiene allí a Santa Laura Borràs con 4 o 5 o 50 o 50.000, pero no más, que todavía creen que es más inteligente y milagrera que Bernadette de Lourdes, bueno, ahí está que pueden dar el vuelco e incluso pues superar otra vez a Esquerra Republicana, que es su única aspiración. Cualquiera que piensa que aspiran a algo más, a cambiar la situación o la relación Cataluña-España, no sé qué y tal, bueno, pues es que creen milagros y que vaya rezando y votando por lo que quede de las manos al cielo, mientras la Inquisición le quema los pies a Santa Laura Borràs. Muy bien. ¿Algún tema más? Yo quiero haceros una pregunta. Antes hablábamos de caladeros de voto socialista. Desde la desconexión absoluta, ¿cómo lleva ella el caladero socialista en Cataluña? Yo creo que por defecto, bien. Porque claro, al final lo que sigue es probable que se consiga es que la abstención, que ya está, entre los 600-800.000 votos de abstención independentista, por poco que aumente, ella es presidente de la Generalitat. Me refería... No que aumenten sus apoyos, sino porque aumente la abstención independentista. Esto, digamos, ella es un personaje que no despierta pasiones, ni a favor ni en contra, pero esto no le va mal. Pero ¿puede contar Sánchez con Cataluña para unas elecciones generales? Sí. Ya que ha perdido Andalucía, quiero decir. Bueno, incluso puede Cataluña que de Vox y Ciudadanos, pues el PP pille algo más, porque hay votante de Vox y Ciudadanos que es un votante de derechas. Hay una parte que es, digamos, sociológicamente por lo menos, que había votado comunista y socialista. Pero hay un votante en la parte alta de Barcelona y en la parte alta de la economía catalana que se le puede ir al PP perfectamente. Pero Sánchez no creo que pierda mucho en Cataluña en unas generales. Muy bien, pues muchísimas gracias, amigos. Gracias, Xavi Urdesala. Gracias a Ismael García Villarejo. Y esta es nuestra propuesta de debate, de tertulia, de este viernes 22 de julio. Fecha 22, sí. El 22 de julio del 2022. Los dos patitos, efectivamente, que nosotros les dejamos para que ustedes lo degusten como y cuando quieran. Si nos está siguiendo por audio, un segundo, por favor. Amigos de YouTube y de otras plataformas de vídeo, muchísimas gracias y hasta el siguiente episodio de La Plaza.